Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Estamos en un culto de jóvenes. Amén. Así que se escuchen los jóvenes. Dios les bendiga. Amén. Desde el comité. Es una alegría poder estar aquí con ustedes. De verdad, es un honor. No es una carga, no es porque nos tocó, es un honor. Amén. Servirle al Señor Jesús es lo más bonito que hay. Amén. Agradecida con el Señor primeramente por la oportunidad, por el comité de jóvenes, el grupo tenerme en cuenta, al pastor, muchas gracias y dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, amén. Vamos en esta hora a leer la palabra del Señor Jesucristo, amén, en Hebreos 6:11, amén. Hebreos 6:11 y 12 lo vamos a leer a una sola voz. ¿Me confirman con un amén? Todavía no. Amén. Hebreos 6:11 y el 2. Gloria al Señor. ¿Me confirman con un amén los que ya encontraron? Amén. Gloria al Señor. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que muestre la misma solicitud para la plena certeza de la esperanza. El 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, los escucho, sino de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Vamos a volver a leerlo, amén. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que la plena certeza de la esperanza. El 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Gloria al Señor Jesús. Vamos a alabar al Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Queremos menguar
para que crezca el Señor Jesús en nosotros. Amén. Tengan la bondad y toman asiento. Y bueno, mis hermanos, como les decía, bienvenidos cada uno de ustedes, amén, a este hermoso culto de jóvenes. En esta hora vamos a hacer un ejercicio. Como sé que es un culto de jóvenes, vamos a hacer un ejercicio y eso va a ir encaminado a la enseñanza de hoy, amén. Entonces le pedí el favor al hermano John, por acá, acercarse. Le pedí a él que me colaborara y que nos contara una experiencia que tuvo en su juventud y un referente el cual él tenía. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Bueno, en cuanto a las experiencias que he tenido con el Señor han sido muchas. Pero la que más se me ha quedado en el corazón fue una vez que tenía a mi hija enferma. Hermanos, y mi esposa me dijo, vaya, busque plata, porque en ese momento no teníamos. Yo me monté en la moto y me vine, pero yo no vine pensando en que la plata, que sacarla para el hospital. Yo pensaba entre mí, Señor, yo busco esta plata, pero tú tendrás que hacer algo. Yo me vine y busqué el dinero y volví a la casa, y cuando llegué le dije a mi esposa, lo primero que vamos a hacer, vamos a orar. Y yo sé que el Señor nos va a responder. Sí, mi hija estaba enferma, la arrodillamos ahí en el borde de la cama y oramos los dos, allá solito en esa finca. Pero había un Dios que no importa el lugar ni las circunstancias. Ahí el Señor oramos y yo estaba pendiente y pues yo pensé, dije, de aquí al trayecto, de aquí hasta San Martín, el Señor me la tendrá que sanar. No me tocó que esperar mucho, mis hermanos. Enseguida, al momento, como a los 5 o 10 minutos, ya mi hija estaba mejor. Gloria y honra a este Dios tan maravilloso que obra en las dificultades, hermano. Lo que expresaba y decía nuestro pastor, tenemos al Dios, hermano, que obra en cualquier circunstancia, en la tempestad más grande que haya, Él se hace presente. Y mi referente fue siempre mi suegro. Un hombre que todas las noches, no se me olvida, llegaba a mi casa, se tomaba un tinto con nosotros, mis hermanos, y nos hablaba de la palabra del Señor. No me hablaba de negocios, no me hablaba de plata, no me hablaba de posesiones ni propiedades. Me hablaba de una palabra, hermanos, que siempre nutría mi corazón. Que somos seres imperfectos, sí, pero el Señor tiene para con cada uno de nosotros, mis hermanos, consejos para los demás hermanos. Y esa era la luz que llegaba allá donde yo estaba solito con mi esposa. Esa era la luz que llegaba y nos hablaba de la palabra, nos nutría con ella y era una bendición para mi vida. Y hoy en día, primeramente por la gloria y la honra del Señor Jesucristo, estoy en su iglesia, porque si yo hubiera seguido en el lugar que estaba, no sé dónde estuviera. Y por esta familia que me acogió, por ese gran varón que me enseñó, hermanos, principios, valores y de la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Hermano Samuel, por acá. Muchas gracias, hermano John. Dios le bendiga. Bueno, gloria al Señor. Vamos a tratar de resumir lo más posible, porque si nos ponemos a largo y todo, amanecemos. De todas las experiencias que he tenido, hay una. Y cuando estaba haciendo séptimo, el profesor que nos dictaba ciencias sociales y ciencias naturales, era un máster, era el rector del colegio, muy inteligente. Y ese día entró al salón y colocó en el tablero la evolución del hombre. Y comenzó a hablar que nosotros veníamos del mono chimpancé. Y dijo, ningún Jesucristo harto de maduro, o así como lo estoy contando, ningún Jesucristo harto de maduro creó al hombre. Cuando dijo esas palabras, hermanos, yo sentí una voz que me decía que me parara, que me parara.
Y yo pues era un adolescente. No sabía si pararme o no pararme, pero me paré. Levanté la mano con todo el respeto y le dije, profesor, no comparto lo que usted está diciendo. Yo creo que hay un Dios creador que nos hizo a nosotros. Cuando yo dije esas palabras, el salón se dividió en dos. La mitad de los alumnos estaban conmigo y la mitad de los alumnos estaban con el profesor. Tanto fue la controversia que el profesor se molestó tanto y se salió del salón. No dictó más clases. Entonces, hermanos, siendo un adolescente, yo pude afrontar esos principios bíblicos, gloria al Señor. Y mi referente son mis padres, mi papá y mi mamá. Porque nosotros nacimos en el Evangelio y gracias a Dios que hasta el día de hoy el Señor me ha guardado. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús. La hermana Mayerly, por acá. Amén. Tranquilos mis hermanos que no los voy a pasar a todos. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Bueno, hermanos, qué bendición estar en este precioso culto de jóvenes. Amén. Amén, hermanos, es una gran bendición. Y bueno, cuando mi hija me dijo esta tarde, Señor, para abreviar todo lo que el Señor hace, ¿cierto? Bueno, voy a cumplir 49 años y toda la vida he estado en la iglesia, por la gracia del Señor. Alguien que admiro y ha sido mi referente, el pastor que nos llamó a la obra, en su humildad, era muy bondadoso y siempre nos decía, aprendan siempre lo bueno de cada uno de nosotros, porque todos tenemos defectos, pero siempre hay que aprender lo bueno de las personas. Y el único referente que es para nuestra vida cristiana, que no se equivoca y es perfecto, es el Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y bueno, de tantas maravillas y cosas que el Señor ha hecho, tener a mis dos hijos, los mellos, con vida, es un milagro de Dios, amén. Desde que me dijeron el médico que ellos venían a este mundo, desde un mes el Señor ha preservado sus vidas, porque Él es poderoso para obrar. Y cuando el año pasado que mi hijo, el mello, tuvo un accidente y nosotros veníamos viajando, nos llamaron y nos dijeron, su hijo falleció en el accidente. Y nosotros nos quedamos. Y mi esposo, bueno, empezamos a llorar, a clamarle al Señor, y lo que me vino a mí a la mente, yo dije, paremos el carro porque no podemos ni manejar ni hacer nada, pero yo sé que si mi hijo está muerto, así está muerto, tenemos el autor y consumador de la vida. Yo le dije, Él le puede dar vida. Y hermanos, oramos con tanta fe ese momento que Dios obró un milagro. Y
Son muchas cosas, pero una de ellas que me ha marcado la vida es esa, y Él ha sido nuestro proveedor. Cuando no ha habido nada, siempre el Señor llega con su provisión. Entonces, jóvenes, lo más maravilloso es entregarle nuestra vida al Señor, servirle a Él con toda. Yo le digo a mis hijos, lo mejor es servirle al Señor con toda el alma y con todas las fuerzas que Dios nos da. Gloria al Señor Jesús, el Señor nos siga bendiciendo. Amén, gloria al Señor Jesús. Y por último, nuestro pastor. Él nos va a contar una corta experiencia que ha tenido con el Señor y su referente. Oh, gloria a Dios, Dios les bendiga, mis hermanos, digamos gloria a Dios. Bueno, les pido disculpas que hasta ahorita subí acá. Estamos desde las 4 de la tarde reunidos con los diáconos allá en la oficina, tratando asuntos de la iglesia aquí local, y vamos por la mitad. Entonces, aquí los he tenido hasta 2 horas y media, 3 horas ellos reunidos, hermano, porque ustedes valen mucho y hay que atenderlos bien, merece que lo atendamos bien. Bueno, en cuanto a esta parte, creo que son muchas las experiencias que hemos vivido, como decía el hermano Samuel, hermano John, mi esposa, pero de una de las tantas que viví cuando estaba en la escuela, fue precisamente cuando se empezaba la profesora de religión, cuando eso había una materia que se llamaba religión. Estoy hablando de historia patria del siglo pasado, ya eso no existe hoy en los módulos nuevos, y había una profesora de religión, precisamente se llamaba Victoria, ya era una ancianita, era una esponja, y siempre ella hablaba de su religión. Y sabe que algún día sentí llevar el Nuevo Testamento y lo cargaba en el bolso. Mi mamá nos hacía unas mochilitas bonitas en jean. No era un Toto, no era un Vélez, no era, sino era un bolsito en tela de jean y con cierre con manilla. Yo andaba todo contento con ese bolso. Amén. Y ahí cargaba mi Nuevo Testamento. Y recuerdo que cada vez que la profesora Victoria decía algo referente a la Biblia, yo miraba el texto y le decía, profesora, sí, Vega, así no dice la Biblia. Y me decía, ¿cómo que no? Le digo, aquí está el texto, y se lo leía. Ah, bueno, es que usted está leyendo otra versión. Yo le decía, no, es la misma, y no dice así. Y seguía ya su enseñanza, y cuando hablaba por allá de la Inmaculada Concepción y toda cuestión de la ascensión de María, sí, Vega, profesora, eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no, Vega? No lo encuentro en la Biblia. Decía, sí, está por ahí en la Biblia, eso está ahí. Le decía, no, señora, no está en la Biblia. Y bueno, la verdad es que me convertí para ella como en un problema, porque cada vez que ella daba sus clases me miraba. Yo estaba con el Nuevo Testamento mirando, y recuerdo que me tocó 2 años con ella, cuarto y quinto, porque eso era religión 1 y religión 2. Eso era por niveles. Y resulta que un día la profesora Victoria, cuando salimos al descanso, al recreo que llamaban en ese entonces, me llamó y me dijo, Gilberto, Vega, quédese. Ella me decía, era Vega, quédese. Y me quedé, y me dijo, venga. Y como yo era todavía pues un peladito, 9 años, me sentó en las piernas y me dijo, oiga, Vega, ¿a usted no le gustaría ir a un seminario? ¿A usted no le gustaría ser sacerdote? ¿Sabe que usted tiene las cualidades para ser un sacerdote? Me gustaría ayudarlo, tengo amigos para que vaya y aprenda teología. Y yo me quedé mirándola y le dije, profesora, ¿sabe que lo que menos deseo es eso? Sino ser un predicador. Me levantó de una de las piernas, dijo, váyase, y me sacó. De ahí en adelante descubrí algo que no compaginábamos los dos. Ella con sus creencias y yo con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque desde niño en la iglesia nos enseñaban las escrituras, nos enseñaban la palabra de Dios, y esa palabra es la que nos hace libres. Mis hijos, cuando estaban en el jardín, los mellos, Brian y Jessica, siempre antes de entrar tenían allí una figurita del niño Jesús,
y hacían una oración al niño Jesús siempre, y ellos se quedaban callados y no decían nada. Y algún día la profesora le dijo, ¿ustedes por qué no oran al niño Jesús? Dice, no, es que eso es un ídolo, eso es un matachito. Esa mujer abrió los ojos como si le fueran a echar gotas. ¿Cómo así? ¿Que un ídolo? Dijo, sí, eso no le agrada al Señor. Llámeme a sus papás. Me tocó ir. ¿Por qué sus hijos llaman a esto un ídolo, un matachito? No, es que nosotros somos cristianos y la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Ah, ya. No los obligaron más a esas cosas. Y como referencia personal tengo a mi padre. A mi padre. Cuando ya llegué a la edad de la adolescencia, uno empieza a descubrir cosas de ellos. Y dentro de las que más me llamó la atención fue cuando nos contó su experiencia de haber conocido al Señor. Mi padre, antes de casarse, él andaba con los políticos, andaba con gente adinerada en Bucaramanga, hizo sus viajes a Medellín en avioneta. Estoy hablándole de hace, si ya va a cumplir 53 años, imagínense ustedes, era todavía soltero. Yo vi una foto de él con su saco, su gabán y sus gafas allá en Medellín, ¿sí? Para un doctor. Pero era un hombre mujeriego, tomador, fumador, un hombre desordenado, completamente desahuciado por el pecado. Pero algún día alguien le habló de Jesucristo. Un hombre le dijo, Gilberto, si usted sigue por ese camino, va a terminar mal. Voy a llevarlo a una iglesia donde predican allá el evangelio para que usted reciba el evangelio. Y él no era cristiano. Y lo llevó a la iglesia central en Bucaramanga, la calle 42 con 16. Y allí estaba predicando el pastor en ese momento y Dios obró en la vida de mi padre. Pero sabe que cuando Dios transformó la vida de él y Dios le quitó todos esos vicios, todo lo cambió, se fue contento a la casa a decirle a mi abuela que su vida había cambiado, que ahora era un cristiano. Esa mujer era una mujer blanca, gorda, ojizarca, bonita, se puso roja de la rabia y le dijo sinvergüenza, le dijo traicionero, lo trató mal. Aquí todos somos católicos, apostólicos y romanos. ¿Cómo se va a volver de otro equipo? Aquí no lo queremos en la casa y lo echó. Olvídese que tiene mamá, olvídese que tiene papá, olvídese que tiene hermanos y lo echó. Pero a pesar de eso, mi padre continuó en el evangelio. Y sabe que eso, cuando supe ese testimonio, dije, wow. Oiga, si un hijo se disgusta con un papá por un problema, por pequeño que sea, ahora que lo echen de la casa físicamente. A mi papá lo invitaban a fiestas, a reuniones, a cumpleaños, a nada, porque decían, ese Gilberto se volvió bobo, ya no baila, ya no toma, ya no hace esto, lo otro. Lo tenían completamente, como dicen los muchachos, desmarchado por fuera. Pero más sin embargo él siguió orando por su familia, y con el tiempo se ganó un tío para el evangelio, con el tiempo una tía, con el tiempo llegó otro tío, y después llegó mi abuela a los 82 años al evangelio. Y yo decía, vale la pena vivir para Dios. Y como último referente, me permite la ñapa, cuando estaba en la iglesia niño, conocí un hermano que se llamaba Carlos Pérez. El testimonio de él era un testimonio muy bonito porque el papá del hermano Carlos era el dueño de grandes galpones de pollos y gallinas en Bucaramanga. Era un empresario de los huevos y de la carne de pollo. Y ahí en San Francisco precisamente tenía unas bodegas grandes, edificios grandes. El señor camiones, carros, fincas. Yo conocí una finca de ese señor cuando era pastor en Río Negro, más de 500 hectáreas, se llama La Primavera la finca. Cuando iba el hijo allá del señor Pérez, eso llevaba hasta escoltas. Pero ¿cómo le parece que cuando el hermano Carlos se entregó al evangelio y fue ante su papá para decirle que se había entregado al Señor, el papá lo desheredó? Dijo, de aquí en adelante no cuente ni con un peso mío. No le voy a dejar nada de mi herencia a usted por haberse vuelto evangélico. Y lo desechó. No vuelva por aquí. Y yo decía, oiga, qué referente tan grande para mi vida. Son capaces de renunciar a cualquier cosa por seguir ¿a quién? A Jesucristo. Un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre de Dios, de oración, de ayuno, un hombre de evangelismo, un hombre que duró en el diaconado mucho tiempo, pero sabe que partió con el Señor con su bandera en alto. De modo que hay buenos referentes para nuestra vida y el principal se llama Jesucristo. Dios le bendiga. Gracias. Uy, me gané la galleta. Amén, gloria al Señor Jesús.
Muchas gracias a los hermanos que me colaboraron. Y eso es parte de la enseñanza. Amén, mis hermanos. De a quién queremos imitar. ¿Quién es nuestro referente, jóvenes, adolescentes, niños? ¿Quién es nuestro referente? ¿Qué es imitar? Es alguien que copia o quiere hacer lo mismo que otra persona, ya sea comportamientos, ya sean gestos, incluso hasta el tono de voz. Amén. Eso es imitar. En una ocasión me pasó en Barranca que había un joven bautizado, ya llevaba como 2 o 3 meses bautizado, y él llegaba y se sentaba en la parte de adelante. Y yo un día, común y corriente, me senté en la parte de atrás de él, y entonces comencé a mirarlo, y como miraba al pastor, él lo hacía. Colocaba, mi papá pues tiene eso de colocar la Biblia acá, y él llegaba y cogía la Biblia y se la ponía acá, entonces yo me quedaba mirando, pero tan raro. Después, él tiene la costumbre de llevar su jarrita o su botella con agua, y él llegaba con su botella de agua. Y lo que hacía él, lo mismo lo hacía el muchacho. Cuando de repente yo, de curiosa, le dije, oye, ¿y por qué haces lo mismo que el pastor? Y se quedó así como pendiente. Y se quedó como que, uy, me descubrieron. Entonces él me dijo, no, pues, no, es que yo soy así. Y yo le dije, no, tú no eres así. Tú estás tratando de imitar ciertos gestos o comportamientos de una persona. Entonces él como que se sintió achantado, pero yo le dije, eso no está mal. Está bien querer aprender lo bueno de otra persona. Amén. Eso es un ejemplo de imitar. Entonces quise tomar algunos comportamientos, amén, de ciertos personajes de la Biblia. Uno de ellos es de David, amén. De David, ¿qué podemos tomar? Un rey que anhelaba ante cualquier cosa estar en la presencia de Dios, amén. Antes de estar en una batalla, antes de estar de pronto con su familia, antes de cualquier cosa, él anhelaba la presencia de Dios. Eso lo vemos en Salmos 84:10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso no lo digo yo, hermanos, eso lo dice la Biblia. Lo que él anhelaba era estar en la casa del Señor. Y a veces trayéndolo ese ejemplo o ese personaje a nuestra vida acá actual, podemos decir que, bueno, no sé si algunos adolescentes se quedan en su casa los días de culto, ¿cierto? O los hermanos. Y a veces es día de culto. Y anhelamos más quedarnos en la casa que estar en la iglesia. Y eso, mis hermanos, hay que tenerlo mucho en cuenta. De que si Dios quiere que seamos mejores es porque Él quiere edificarnos. Amén. Y para eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. A veces decimos, no, pero vamos a una salida, vamos a jugar. Pero hermano, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Otro de los personajes es Noé. ¿Qué podemos destacar de Noé? La obediencia. ¿Por qué la obediencia? En el momento que Dios le dice, Noé, haz un arca. Y tal vez él decía, pero ¿por qué? Si hace rato no llueve, ¿cierto? No ha caído ni una sola gotica del cielo. Y él dijo, haz el arca. Y tal vez nosotros como ignorantes o como seres humanos hacemos las cosas por hacerlas, pero a veces no creemos lo que Dios puede llegar a hacer. Amén. ¿O qué quiere el Señor hacer con lo que Él nos manda? En ese momento Noé, a pesar de ser humano y de pronto tal vez dudar, él aún así le creyó al Señor y fue obediente. Amén. Él fue obediente haciendo el arca. Y dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que le mandó. Incluso leyendo la palabra de Dios en la historia de Noé,
me causó mucha curiosidad, porque en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Que a pesar que de pronto Dios decía, pero ningún hombre hace lo que es justo, lo que yo le mando, Noé halló gracia en Dios. Y a pesar de todo, tal vez de las dudas, tal vez de las críticas, tal vez de cualquier circunstancia, él creyó y fue obediente al Señor Jesús. Amén. Otro comportamiento o otro que es digno de admirar es Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham? Su fe inquebrantable, amén. Que a pesar de cualquier cosa, él creyó en el Señor Jesús. Incluso la Biblia lo destaca como el padre de la fe. Amén. Entonces dice en Hebreos 11:8, dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. En ese momento en que Dios le dice, Abraham, coge tu familia y sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te he dicho. Tal vez Abraham pensará en sí, me imagino yo, pero ¿por qué si acá estoy bien? Tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi familia. Y a veces nos pasa eso. A veces Dios nos dice, deja de un lado lo que estás haciendo y haz lo que yo te mando. ¿Cierto? Y a veces decimos, pero ¿por qué? Si estoy bien económicamente, estoy bien en la iglesia. Pero debemos dejar que Dios nos guíe. Amén. 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 Que Dios nos guíe. También ese momento en Génesis 22:1, en el que el Señor Jesús le dice a Abraham, hazme holocausto, ¿cierto? Y le dice, entrégame a tu hijo. Y él en ese momento dirá, pero ¿por qué a mi hijo? ¿Cierto? Si es el único que tengo, tú me lo has dado porque fue una promesa, pero ahora me lo vas a quitar. Y es una historia muy bonita, en donde a pesar de pronto de temor, ¿cierto? De Abraham, del miedo, confió y siguió creyendo en el Señor, en que Dios le haría para hacer aquel holocausto. Amén. Entonces es algo digno de admirar, la fe de Abraham. Amén. ¿Qué podemos decir de Sadrach, Mesach y Abednego? Un carácter, ¿cierto? Un carácter en que a veces como jóvenes o adolescentes, incluso los hermanos, incluso a uno le pasa también, nos falta carácter de decir no a ciertas cosas, ¿cierto? En cierta ocasión en la universidad, una amiga me dijo, Vega, Jessy, vamos a un lugar. Entonces yo le dije, ¿a qué lugar? Entonces yo le dije, no, porque estoy estudiando, pero ¿a qué lugar? Entonces ella me dijo, no, que vamos a hacer una fiesta, que le vamos a pasar bien y que vamos a celebrar que pasamos los parciales. Entonces yo le dije, ¿y tú me dices a mí? Yo le dije, si tú sabes que yo soy cristiana. Y ella decía, no, pero pues sí, uno nunca sabe. Y yo decía, lo siento, pero eso no es lo mío. Entonces ella se fue y de pronto le dio pena de la forma que yo le respondí. Pero ahí es donde uno debe formar el carácter y decirle a Dios, Dios mío, forma mi carácter, forma mi forma de ser en manera de decir no ante cualquier de pronto ocasión que de pronto se nos presente, porque hay momentos en que el diablo quiere de pronto hacer de nuestra vida lo que quiera, pero tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso que todo lo puede. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, en ese momento que comenzó la adoración ante la estatua de oro, comenzó el rey, ¿cierto? Si ninguno se arrodilla y adora la estatua, ¿qué pasa? Lo echó al horno de fuego. Pero en ese momento ellos se pusieron en pie y dijeron, nosotros no adoraremos, porque nosotros ya estamos adorando al Señor Jesús. En Daniel 3:16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto.
Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. De tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Amén. Podemos ver que frente a cualquier, digámoslo así, gigante, porque en ese momento fue un gigante para ellos, ellos dijeron: no vamos a ceder a lo que el rey quiere. Y se mantuvieron firmes y confiados en que tenían al Señor, al más grande de todos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿por qué quise hacer todo ese preámbulo? Porque la palabra de Dios nos dice: sé imitadores de mí, ¿cierto? Del Señor Jesús. Y a veces nosotros decimos como seres humanos: no nos miren a nosotros, miren al Señor Jesús. Pero tú, donde estés, joven, adolescente, eres un ejemplo, eres un referente a las personas que están en el mundo. Amén. Tal vez no eres la mejor persona, yo no soy la mejor persona, porque tengo que mejorar muchas cosas. Pero lo mejor es estar aferrados de la mano del Señor Jesús. Pedirle al Señor Jesús: Dios mío, yo quiero ser cada día mejor. Yo no me quiero quedar estancado. Yo no quiero seguir con la misma, con el mismo comportamiento, con la misma actitud. A veces venimos, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios y Dios quiere edificarnos, pero no dejamos que Dios trate con nuestras vidas. Incluso el pastor hoy estaba predicando, amén, y yo decía: Dios mío, va a predicar lo que yo voy a decir en esta noche. Y yo decía: una enseñanza tan hermosa, correr hacia la meta, no dejar tal vez caernos, sino aferrarnos de la mano del Señor Jesús. Todos estos personajes vivieron una experiencia con Dios. Cada uno de los hermanos que pasaron acá tuvieron una experiencia con Dios, pero tenían un referente: su padre, su suegro, su mamá, su papá, ¿cierto? Tal vez un hermano, un pastor. Y yo en esta hora te quiero decir: ¿a quién tú tienes como referente? ¿A quién tienes como referente? Terrenalmente podremos decir, evaluar, tenemos una persona que le tiene temor a Dios, que es trabajador. No está mal tener un referente, pero tener cuidado con quiénes son esos referentes. Y lo más importante, tener a referente al Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo fue el mejor referente de todos, mis hermanos. Él vino a este mundo. Tal vez podemos decir, como cristianos o como seres humanos, se nos presentan muchas pruebas. Tal vez Dios no tuvo pruebas, hermano. Yo creo que tuvo más que nosotros. Amén. Y Él aún así, dice la palabra de Dios, que fue santo en todo. En todo es en todo. Gloria al Señor Jesús, en el cual debemos ser íntegros en todo, en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestra universidad. Gloria al Señor Jesús. No dejarnos de pronto intimidar de aquellas personas que dicen ser nuestros amigos, de querernos. Y es bueno que hayan personas que nos quieran, pero tener cuidado con aquellas personas que nos dicen amar, porque a veces esas personas son las que nos hacen daño. A veces esas personas son los que nos pagan mal. Pero si tenemos esa mirada en el Señor Jesús, todo es diferente. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Personalmente yo podría decir, mi ejemplo, amén. Podría decir, hablé de personajes de la Biblia, pero podría decir que mi referente primeramente es Dios, pero terrenalmente son mis padres. Amén. De mi madre el servicio, de mi padre su amor por el servicio y su administración. Pero tú, joven, ¿a quién tienes como referente? ¿A tus padres? ¿A tus hermanos? ¿A quién? ¿A quién tienes como referente? Yo, tal vez se han presentado muchas situaciones, pero
en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, yo pienso, ¿cómo lo haría primeramente el Señor? ¿Y cómo lo haría mi persona? Ya mis padres me enseñaron, porque un niño aprende de su padre, pero en cierto momento ya comienza a tomar decisiones por ellos solos. ¿Qué tal usted decirle a su hijo de 13, 15 años, póngase esa ropa? El que le va a decir, no, yo ya no quiero esa ropa, a mí ya no me gusta eso. Eso era antes, ya ahora no, ya ahora se ponen lo que ellos quieren, ¿cierto? Pero ahora pueden elegir. Amén. Entonces, mis hermanos, ellos son mi referente. El amor al servicio a Dios, en no quitar la mirada en el Señor Jesús. Que se van a presentar muchas dificultades, jóvenes, claro que sí. Ellos, los que estuvieron acá, también fueron jóvenes y vivieron muchas circunstancias que creo que sí, como ellos decían, si se ponen a decir todo lo que Dios ha hecho en ellos, esto se iría para largo, ¿cierto? Pero te reto, joven, te reto, adolescente, que tengas experiencias con Dios, que eso es lo que más nos hace aferrarnos a la presencia de Dios, aferrarnos más al Señor Jesús. No nos quedemos con el simple hecho de venir, sentarnos, de querer escuchar, sino también dejémonos formar por el Señor Jesús. Deje que el Señor Jesús cambie su vida, que el Señor Jesús lo use. Porque allá, hermanos, porque allá jóvenes, adolescentes, se están perdiendo mucho. En el momento de una práctica, estuve en la cárcel y amé estar en ese campo, porque a veces lo que uno hace como sociedad o como ser humano es juzgar y decir, eso está ya por malo, eso está ya por ladrón, ¿cierto? Pero a veces ellos no tuvieron esos referentes, ellos no lo tuvieron. Hablé con una de ellas y decía, mi madre me dejó a los 9 años, mi padre tomaba y mis otros hermanos se iban a fumar. Ella no tuvo ese referente. Y yo de ahí salí y comencé a llorar y yo dije, Dios mío, a veces uno está como en una bolita que uno no ve cosas que uno dice, Dios mío, o sea, terrible. Hay personas que pasan por peores situaciones, por peores ocasiones y aún así siguen el camino. Pero jóvenes, aprovechen esos padres que tienen en la iglesia, ayúdenlos, acepten los consejos. A veces decimos, no, pero ellos no me quieren. Hermanos, joven, porque te lo dice, te ama. Amén. Los papás, amén. Porque lo dicen, te ama. En cierta ocasión yo le decía, papá, voy a hacer esto. Y él me decía, no, no lo vas a hacer. Y yo, pero ¿por qué? ¿Será que no quiere que yo salga? Entonces me decía, no, vamos a orar, vamos a esperar que el Señor Jesucristo guíe y te diga si es así o no es así. Y yo decía, bueno, pues oremos, ¿cierto? Uno como que, bueno, está bien. Pero en ese momento Dios habló y yo dije, Dios mío, perdóname, porque mi padre tenía la razón. Entonces, jóvenes, valoremos a nuestros padres. Y si de pronto su padre no está en la iglesia, ore para que el Señor Jesucristo lo traiga. Amén. Que ellos puedan también llegar a los pies del Señor. Y puedo poner, tal vez yo he visto al Señor, lo he visto en mi vida y yo estoy acá por el simple hecho de que Dios también ha tratado con mi vida. No podría pararme acá y decirle tantas cosas, hermanos, si Dios no lo ha hecho conmigo. Y yo creo que nuestro mejor ejemplo es nuestro diario vivir. Amén. Porque el vecino que está a su lado lo está observando. La adolescente que está a su lado lo está observando. Mis amigas de la universidad me dicen, ay, es que usted es cristiana. Y yo, sí, yo soy cristiana. Y después me dicen, Jessica, ore por nosotros porque vamos a entrar a un quiz. Y yo no. Pero no, digo, vamos a orar porque sé que el Señor nos va a dar la sabiduría. Y el Señor muestra su mano poderosa. Amén. Y nunca, nunca nos deja avergonzados. Por más que a veces dudemos, Él nunca nos deja avergonzados. Gloria al Señor Jesús.
Entonces, jóvenes, soñemos, tengamos referentes buenos, referentes acertados. No cojamos a cualquiera. Ahorita, ¿qué hay? Que se pintó el cabello, una cantante, todo el mundo se lo pinta, ¿cierto? Que canta bonito, se ponen a cantar. Que mire que cómo se viste. No, tú no estás en el mundo, tú eres de Cristo. Tú no estás en el mundo, tú eres un referente para el mundo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Si tú te dejas llevar por eso, entonces no pienses que Dios se va a varar. No, Dios no se vara, Dios levanta a otro. Y no esperemos que eso pase. No esperemos para nada que eso pase. En cierta ocasión yo decía, Dios mío, yo decía, ¿por qué mis papás son pastores? Yo decía, pues cuando uno es pequeño, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Entonces, después yo, cuando en el momento que Diego me dijo, Jessica, yo siento el llamado. Yo le dije 3 veces. Yo le dije, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Entonces yo le dije después, pero si estás seguro. Entonces él me dijo, pero otra vez. ¿Cierto? Pero yo decía, sí, vamos a servirle al Señor, y bueno, si Dios nos tiene para casarnos, pues estar dispuestos al Señor. Amén. La obediencia ante todo. Entonces, pero eso de que tú le dices, bueno, está bien, pero no estás seguro, ¿cierto? Porque da temor porque esto no es cualquier cosa, es servirle a los santos. Me fui para el campamento, hijos de pastores. Entonces, yo le dije al Señor, yo le dije, Dios mío, trata conmigo, porque la verdad, a veces uno no se siente digno, uno no se siente que es la mejor, porque no lo somos, vamos en el camino de la perfección. Y en ese momento Dios trató con mi vida y me dijo, ¿por qué? Estábamos en un culto, estábamos ya en el altar todos los hijos de pastores, y de repente sentí que me dijeron al oído, pero ¿por qué haces tanta fuerza? Si yo te he dicho, toma la bandera. Y yo me quedé, Dios mío, ¿por qué? Y de repente comprendí que era Dios. Y yo le decía, Dios mío, perdóname, porque a veces uno hace las cosas porque sí. Pero hermanos, esas son experiencias que marcan nuestras vidas. Y joven, yo lo reto, vuelvo y lo digo, a que tengas experiencias con Dios. Tal vez lo que haces es juzgarte, lo que haces es señalarte, lo que haces es mirar todo lo malo, pero no ves que si Dios te ha elegido a ti, que si Dios te ha elegido, hermano, que si Dios te ha elegido, es porque Dios quiere hacer cosas contigo, porque Dios no quiere dejarte ahí estancado, que tal vez pasaste por una situación difícil, que tal vez pasaste por un momento incómodo, que tal vez pasaste por una situación el cual marcó tu vida, pero si Dios te dice, te he llamado a ti, si te he puesto los ojos en ti, es porque yo quiero hacer cosas grandes. No dejemos que el mundo entre en nuestra vida, dejemos que Dios trate en nuestra vida. Ve al Señor Jesucristo, sea imitador del Señor Jesús, que no sea el mundo el que te diga qué ropa ponerte, qué decir. No decir, Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que tú tengas una experiencia conmigo, porque tal vez dejamos que muchas cosas influyan, pero no dejamos que el Señor Jesús influya en nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Porque tal vez, como lo digo, nos da miedo, nos da temor, pero si Dios
está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si el Señor te dice algo, hazlo. Él no te va a dejar avergonzado porque tú eres el Hijo de Dios. Amén. Si Dios te dice, no tengas temor, no tenga temor. ¿Usted cree que yo no tengo temor de estar aquí? Claro que sí. Pero si cuando el mello me dijo, enseñe, yo, Dios mío, yo le dije, sí, pero después, Dios, ¿qué dije? Pero yo dije, Dios mío, si tú lo has dicho es porque tú me vas a ayudar. Así que ahora, esta es la enseñanza que Dios me ha dado. Imitar al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Cada persona tiene su experiencia, cada persona tiene un llamado, cada persona tiene anhelos diferentes. Y tal vez tú ves al que está a tu lado, pero él sí hace, pero ella sí hace, pero a él sí lo usan, ¿cierto? Porque a veces estamos más mirando a los otros que mirando nuestra vida. Y a veces no dejamos que el proceso de Dios se cumpla. No dejamos que el proceso de Dios se cumpla. Pero en esta noche, esa es la enseñanza que Dios me regaló. Sé pues imitadores de mí. Si de pronto no tienes paciencia, pídele al Señor paciencia. Si no tienes amor, pídele al Señor amor. Si no tienes tal vez muchas cosas más, talentos, ciertos dones, pídele al Señor. En cierta ocasión yo le dije, Dios mío, pero qué talento tú me tienes. Porque veo que otros no cantan, otros hacen, pero qué talento tú tienes, qué don yo tengo, qué don me has regalado. Y yo dije, pero ¿por qué? O sea, si Dios, ¿cierto? En el momento que Dios nos bautiza, Él nos llena de dones y de talentos. Y de repente yo dije, agaché mi cabeza y le dije, Dios mío, perdóname, tú sabes para qué me tienes. Y eso nos pasa a jóvenes, a adolescentes. Llegamos a un momento que no sabemos qué Dios quiere con nuestras vidas. Pero si te tiene todavía en este camino es porque algo tiene contigo. Amén. Es porque algo tiene contigo. Tengan la bondad y se ponen en pie.